está. Ahí está, bueno, gracias Carolina. Sí, estoy distraído porque con esto de que no mandaba el link me volví loco. Bueno, digo, Bakhtin no habla mucho de enunciación y por otro lado se opone claramente a Saussure, a la idea de lengua en Saussure, de sistema, de gramaticalidad, la idea justamente de que los significados son fijos y que en todo caso el uso sería el habla. Pero eso, todo eso es Saussure. Con Bakhtin vimos que lo central es la comunicación, el intercambio de enunciados, y los enunciados son en realidad elementos perceptibles, hablados o escritos, pero también podrían considerarse otro tipo de signos, ¿no? Que bueno, no lo hacemos, pero podríamos hacerlo con una fotografía, con una película, que también son enunciados. Ahora, esos enunciados no salen de ningún lado, digamos, como Bakhtin mismo dice, siempre hay un autor. Pero además de haber un autor, hay una circunstancia concreta en la cual esos enunciados son emitidos. Y eso es un poco lo que vamos a empezar a ver ahora. Ya un poco alejándonos de lo que sería la lingüística así en estado puro, digamos, para adentrar, la semiología, perdón, en estado puro, adentrándonos en lo que sería análisis del discurso. Esta materia en realidad, al principio de todo, se llamaba elementos de semiología y análisis del discurso. Después quedó como semiología abreviada, pero siempre tenemos una parte que está dedicada al análisis del discurso y es lo que vamos a ir viendo. Benveniste es también lingüista y en realidad también suizo, si vamos al caso, ¿no? Suizo de habla francesa, igual que Saussure, y de alguna manera es un continuador de Saussure, pero con la intención también de ampliar el terreno saussuriano. Hay un artículo que no damos, de Benveniste, que ya no lo damos, antes dábamos tres, o si no combinábamos, o alternábamos dos de los tres, un artículo que se llama Semiología de la Lengua, y que donde afirma que la lengua puede ser estudiada de dos maneras. Una es la manera que él llama semiótica, que sería la forma que propone Saussure, la lengua como sistema. Y otra forma que Benveniste llama semántica, que tiene que ver con la lengua funcionando, la lengua puesta en funcionamiento. Lo cual en realidad, si lo pensamos de Saussure, sería como meterse en el terreno del habla, porque ya sabemos que el habla es la ejecución individual de la lengua, individual y concreta. Cada hecho de habla es concreto. Bueno, eso es un poco lo que va a proponer Benveniste, pero no oponiéndose a Saussure, es decir, no negando la parte que corresponde a la lengua, sino viendo la otra parte. ¿Qué pasa cuando la lengua se pone en funcionamiento en un contexto real entre sujetos? Para eso, bueno, vamos a ver primero una definición que da Benveniste, muy general, de enunciación, que aparece en el artículo que les mencioné en el mail, que se llama El aparato formal de la enunciación. Al principio de todo, lo que él dice es, la enunciación es la apropiación de la lengua por parte de un hablante, individual, por supuesto. Es decir, el hablante se apropia de la lengua, del sistema, para poder utilizar. Esto es una definición muy general. Después la vamos a retomar un poco, pero desde varios puntos de vista. Pero lo importante es entender que la enunciación es básicamente un hecho, un acto.
incluso hasta se podría decir un acontecimiento, en el sentido de que es único. Cada enunciación es única y cada enunciado que produce también va a ser único. Cosa que ya vimos antes, en realidad, también lo vimos en Bakhtin, pero ahora vamos a ver por qué con más detalle. Cada enunciado es único. Es decir, qué elementos constituyen la enunciación que hacen que cada enunciado sea en realidad único, aunque esté formado por las mismas palabras. Esto igual ya habíamos dado algunos ejemplos, pero más que nada desde el punto de vista de Bakhtin. Ahora recuerden que agregamos Benvenís. Por suerte les quedó fuera del parcial, pero de todas maneras es un tercer autor, ¿sí? Que tiene una postura distinta a la de los otros dos y que también tienen que aprender a manejar. Enunciación, entonces, es un hecho y es, dicho así también de una manera un poco salvaje, bruta, digamos, la enunciación es el hecho de producir enunciados. Lo dice un poco la misma palabra y la misma relación entre las palabras. Enunciación, por la terminación ción, nos indica que es algo de producción. Y el enunciado, en cambio, es el producto. El enunciado permanece por lo menos cierto tiempo, porque al ser perceptible y al ser concreto, o queda escrito o queda grabado, o cualquier otra forma que pueda adoptar. Por eso se lo puede analizar también. De alguna manera es más fácil analizar desde ya algo que es una huella concreta o que, digamos, queda de alguna manera concretado sobre algún tipo de soporte. La enunciación, en cambio, una vez que se produce, se pierde, porque es un acto. Ese acto es puntual en el tiempo, también en el espacio, y entonces pasa, pero deja el producto que es la enunciación, que es el enunciado, perdón. Les voy a compartir para que vayan viendo un cuadrito que lo vamos a usar bastante porque tiene otras cosas que todavía no vamos a ver, pero que de todas maneras les va a resultar importante tenerlo a mano y después se lo voy a mandar. Se lo voy a mandar también por mail, ¿no? Pero para ver si podemos aplicarlo a este momento de la clase. Se está cargando, por ahora dice, paciencia, tendría que funcionar de alguna manera. No, todavía no, ahora dice que sí. Ahora dice que sí. Bueno, se ve entonces. Sí, se ve. Bueno, acá lo que nos interesa por ahora nada más es pensar en esta relación, ¿no? Que tenemos acá, ¿no? Enunciación, unas flechas hacia abajo, estas flechas gruesas negras, que indican enunciación produce enunciados. Este rectángulo nos representa de alguna manera uno o más enunciados. Ya no tanto en el sentido de Bakhtin, porque si no sería un solo enunciado. ¿Sí? Para Benveniste, digamos que el enunciado es la realización de una oración. Entonces, así lo vamos a ir usando. Cuando hagamos algún análisis de texto más adelante, vamos a usar también en ese sentido cada oración gramatical como si fuera un enunciado pronunciado realmente o escrito realmente. Por eso pongo enunciado con barra, como diciendo uno o varios enunciados. Una enunciación puede producir uno o varios enunciados seguidos. Esa es la primera relación. Enunciación produce enunciado. Pero a su vez, lógicamente, el enunciado entonces va a ser el producto de un acto de enunciación. Y lo que nos va a interesar en todas las clases siguientes hasta la última es que dentro del enunciado o del conjunto de enunciados que podamos analizar, que podamos leer en principio, va a haber una serie de marcas representadas acá por unas crucecitas rojas, ¿no? Este tipo de crucecitas, ¿no?
va a haber una serie de marcas y unas flechas rojas hacia arriba, que quieren decir que esas marcas, esas huellas, nos remiten a la enunciación. Es decir, son huellas del proceso de enunciación. Esto, si uno quiere, lo podría metaforizar, digamos, o parangonar con cualquier proceso de producción, porque al producir algo siempre quedan huellas de esa producción. De alguna manera, cuando uno hace una mesa, deja huellas en la mesa, deja huellas de cómo se hizo, ¿sí? Si uno cualquiera, una persona cualquiera, no se da cuenta de cómo está hecha, pero un carpintero, bueno, puede ver en la mesa y saber cómo está hecha, porque efectivamente hay formas visibles que le van a indicar cómo fue producida, ¿sí? En ese caso, la mesa sería el enunciado, digamos, ¿no? Y la construcción de la mesa sería la enunciación. Es una metáfora nada más, por supuesto. Pero pasa lo mismo con lo que tenemos que hacer nosotros, es saber identificar estas huellas que están en el enunciado y que nos permiten reconstruir la enunciación como instancia perdida, digamos, cuando analizamos el enunciado. En la mayoría de los casos, por supuesto, porque puede haber una enunciación simultánea, como en el caso de esta clase, donde la enunciación es compartida, digamos, ¿no? Entre ustedes y yo. Pero, por supuesto, cada instante de la enunciación se va perdiendo en el tiempo. Cuando termina la clase, la enunciación pasó, ¿sí? Mientras que el enunciado queda grabado, ¿sí? Justamente. Bueno, gracias a Carolina, digamos, el enunciado va a quedar grabado. Y a partir de ese enunciado o conjunto de enunciados, podríamos reconstruir la enunciación. Ahora bien, esa enunciación, bueno, y ese enunciado como producto de ella va a tener desde ya un emisor, ¿sí? Y un receptor. Se me fue ahí una línea un poquito para arriba, ¿sí? Y un receptor, ¿sí? Ya sabemos, también parecido a lo que veíamos en Bakhtin, que el enunciado siempre tiene autor, bueno, también, por ahora lo podemos llamar acá emisor, para generalizar si es hablado o escrito, es lo mismo emisor. Si no, tendríamos que decir hablante o escribiente o autor, bueno, no. Digamos emisor y sabemos que el receptor puede estar presente o no. Puede haber o no un receptor, como dice acá, real, entre paréntesis, ¿no? El emisor real y el receptor real. Después vamos a entrar en esta parte que está acá abajo, que es mucho más difícil, eso lo dejamos para la clase que viene, que es qué es el enunciador y qué es el enunciatario, ¿sí? Esto es bastante más complicado, ¿sí? De entender, pero por algo dice, entre paréntesis, que es el enunciador es imaginario y el enunciatario también es imaginario. Solo una pista para terminar un poco de ver el cuadro, que de todas maneras tenemos que desarrollar en otras clases, es que este enunciatario imaginario es equivalente a lo que en Bakhtin veíamos como destinatario. Que muchas veces decíamos, bueno, cuando uno construye un enunciado, como cuando el autor emite un enunciado, tiene en cuenta en realidad a un enunciatario, mejor dicho, a un destinatario, que capaz que nunca es real, pero siempre hay un destinatario. Todo enunciado tiene un destinatario, ¿sí? Aunque pueda no tener receptor real. Bueno, acá entonces vamos a ver qué se llama enunciatario, ¿sí? Pero eso lo dejo solamente como una pista para que, bueno, vayan tratando de entenderlo. Enunciador lo dejamos por ahora en, en gateras como para verlo más adelante. Y esta parte que está acá arriba, que está en verde, esto que está acá, ¿sí? Son lo que podríamos llamar un eje de coordenadas que forman parte del contexto concreto de la enunciación. Recuerden que la enunciación, repito, en realidad es un acto, es un hecho. Por lo tanto, es algo situado
en tiempo y espacio. Y vamos a tener tres coordenadas o tres ejes ahí en realidad, uno que es la persona, otro es el tiempo y otro es el espacio. ¿Sí? Persona, tiempo y espacio van a ser los elementos que están presentes en el enunciado, son estas marcas que están acá, las marcas rojas, las cruces, ¿sí? En definitiva, por supuesto, en el caso del enunciado escrito o hablado, se trata de palabras, ¿sí? Palabras o conjunto de palabras, no son nada raro, son palabras concretas, ¿sí? Si fuera un enunciado audiovisual, bueno, por supuesto sería otro tipo de cosas, imágenes o partes de imágenes o sonidos, pero bueno, no vamos a analizar enunciados audiovisuales porque eso tiene otra complejidad y otros métodos de análisis. Pero en el caso que estamos utilizando, por supuesto, desde el principio, que se trata del lenguaje hablado, y ahora agregamos el lenguaje escrito, efectivamente, porque obviamente es más fácil analizar escrito que analizar hablado, lo que nos vamos a encontrar son justamente con personas que van a ser el emisor, el receptor, el enunciador, el enunciatario y también una tercera persona posible. Un tiempo, ¿sí? Que es el tiempo ahora, el momento presente, y un espacio, que es el lugar en donde ocurre la enunciación. La enunciación siempre ocurre ahora y aquí. Y el yo indica el autor de esa enunciación, es decir, el emisor del enunciado. Eso es más o menos la explicación de este gráfico, que de todas maneras, por supuesto, lo vamos a seguir utilizando, por eso tenganlo a mano, bueno, o cuando yo se los mande, digamos, para no tener que repasar la clase, pero eh, igual tenganlo a mano. Por supuesto que, como todos los temas, en la parte del campus correspondiente hay un montón de material de apoyo que pueden utilizar, ¿no? Resúmenes, guía de actividades, videos, etcétera. Hay unos videos espectaculares que están hechos por un compañero utilizando Street View para mostrar la disposición espacial, ¿no? Cómo es que la enunciación se despliega en el espacio. Esos videos son espectaculares, así que se los recomiendo, pero todavía no lo vamos a ver, ¿no? Por supuesto. Es algo que viene más adelante. Por ahora tenemos que ver la parte teórica. Así después vamos a pasar a la parte práctica. Y la parte teórica son dos artículos. Dos artículos, por otra parte, bastante complicados. Más que nada porque, al contrario que en el caso de Bakhtin, como yo les dije en su momento, el artículo de Bakhtin es largo, pero es muy didáctico, porque está escrito de manera muy clara y además como que es muy redundante y va siempre dando vueltas por lo mismo, digamos, ¿no? Siempre va hablando del enunciado, distintos puntos de vista, pero bueno, es muy claro. En cambio, en estos dos artículos de Benveniste, son artículos muy breves, que tienen 6 páginas, 5, 6, 7 páginas o menos, pero son muy densos, muy densos. Entonces hay que leerlos muchas veces para poder entenderlos, pero por supuesto yo lo voy a explicar acá. Así que eso es la base siempre, ¿no? Lo que yo explique acá siempre va a ser lo más importante, pero de todas maneras tienen que leer los artículos, por supuesto, para tener un contacto directo con el material y además, por supuesto, ver algunos ejemplos o cosas que puedan ser importantes. Más todo el apoyo de resúmenes que tiene este tema, que en realidad es bastante largo, que probablemente no pasemos a otro tema después de este. No sé si llegaremos a los siguientes temas, vamos a ver. Eso depende de la cantidad de clases que podamos tener. Pero bueno, recién empezamos. Bueno, en cuanto al artículo de la subjetividad en el lenguaje, que es el otro, que yo recién mencioné el aparato formal de la enunciación, el principio nada más, después lo voy a retomar, porque en realidad un poco lo que acabo de decir tiene que ver con esto que estaba tratando de resumir ahí con el cuadrito ese, con el dibujito ese, digamos,
Eso es más o menos lo que dice Benveniste, pero simplificado, ¿no?, en el aparato formal de la enunciación. Ahora vamos a tratar de ver, de todas maneras, de la subjetividad del lenguaje para que puedan ir haciendo un poco el paralelo entre los dos, para que puedan ir llevando un poco los dos. Pero quiero ver de todas maneras antes si entendieron la diferencia entre enunciación y enunciado. A ver si surge algún ejemplo, ¿no? Algún ejemplo que puedan dar de enunciación y enunciado tal como fue explicado, digamos. Piensen alguno que se les pudiera ocurrir. Nada, entonces no lo entendieron muy bien. Un discurso político, bárbaro, pero el discurso político, ¿qué sería? ¿Enunciación o enunciado? Un Pues enunciado en este caso es un enunciado. No, no, no escuché porque hablaron dos cosas al mismo tiempo. Yo pregunté si el discurso político era enunciación o enunciado. enunciado, profe. Bárbaro, ¿Y cómo se lo arma para darlo? Sería la enunciación. perfecto, perfecto, perfecto. La producción en general de ese discurso sería la enunciación. Es decir, quién lo dice, en qué momento y en qué lugar. Para empezar, para ver la parte que vimos recién, que es la característica del contexto de enunciación, ¿no? Pero el discurso concreto, que después se puede, quizás si está grabado se puede volver a ver, o si está escrito se puede volver a leer, ese discurso político es un enunciado, ¿sí? O un conjunto de enunciados, no importa. Desde el punto de Bakhtin sería un solo enunciado, pero no hace falta volver a Bakhtin, son enunciados, efectivamente son enunciados, pero el contexto y la forma en que se produce, que se construye ese discurso político, eso es la enunciación, de la cual forma parte, por ejemplo, el político que lo dice. La enunciación siempre es el momento presente, exactamente. La enunciación siempre es el momento presente. Eso lo vamos a ver ahora con el artículo de Benveniste, porque obviamente no existe solo el presente, existe también el pasado y el futuro. Vamos a ver qué pasa con eso, con la temporalidad, ¿sí? Pero la enunciación siempre es en presente, ¿sí? Lo que pasa que al quedar el enunciado, bueno, por supuesto, el enunciado tiene sus propios tiempos internos. En el enunciado va a haber que reconocer tiempos. Una cosa que van a tener que reconocer después cuando hagamos análisis son los tiempos verbales dentro del enunciado, ¿sí? Así como los pronombres personales o posesivos o los adverbios de lugar, ¿no? Hablábamos del lugar recién, bueno, y también adverbio de tiempo, por supuesto, pero en general los verbos marcan el tiempo mucho, porque se usan muchos verbos en castellano, y eso nos va a marcar el tiempo dentro del enunciado. Pero la enunciación siempre es en tiempo presente. Nadie habla ayer y nadie habla mañana, ¿sí? Eso es bastante obvio, dicho de esa manera, ¿no? Se puede decir de manera fantástica, como en un cuento, o como el famoso cuento de Cortázar sobre Charlie Parker, cuando el saxofonista dice, me parece que esto lo estoy tocando mañana, ¿no? Es decir, está tocando música y dice, esto lo estoy tocando mañana. Bueno, no, en realidad no se puede, por supuesto, tocar música mañana, se toca música ahora.
pero tiene todo un significado, eso, por supuesto. Ella, aparte que la frase es hermosa, tiene mucho que ver con lo que es el arte. El arte muchas veces es para el futuro, para la posteridad, pero se toca en el presente. Bueno, cualquier enunciado se produce en el presente. Ahora, las marcas que queden pueden ser de presente, pasado, futuro, que van a tener que reconocer esas temporalidades. Pero bueno, eso viene más adelante. Bueno, como dieron un buen ejemplo, les voy a dar un ejemplo yo ahora, aunque se está por cortar, pero les doy un ejemplo yo. Supongan que me encuentro con alguien y le digo, tu audio, para ser moderno, digamos, tu audio de anoche me sorprendió, o me enojó, o me despertó, o me alegró, cualquier cosa, no importa el verbo. Pero tu audio de anoche, ¿qué puede significar esa expresión? Esto es un ejemplo de Ducrot. En realidad, Ducrot dice tu llamada de anoche, ¿no? Que bueno, no había audios en ese momento, había llamadas por teléfono, pero es lo mismo. Tu llamada de anoche me sorprendió. ¿Qué ¿Un sería tu sentimiento? llamada de anoche? ¿Qué significado puede tener? ¿Un sentimiento? No, 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 olvidémonos el verbo. ¿Enunciado por qué? ¿O qué parte? No, lo dice en pasado, ¿no? Por lo que pasó ayer, está produciendo hoy el enunciado para transmitirle a la otra persona. O sea, de acuerdo a la llamada que ocurrió ayer, que la sorprendió O la enojó, no, no tiene nada que o ver. la enojó, lo que Eso. sea. Yo Mm, lo entiendo al revés, profe, pero no sabría cómo expresarlo en palabras. Para mí es la enunciación, eso. Y si una cosa que es importante acá, a ver, lo que pasa es que ahí como que se lo estoy un poco respondiendo, ¿no? En realidad Fernando ya lo contestó, ¿no? Eh, pero más o menos, falta algo. No hay enunciación sin enunciado. No hay enunciado sin enunciación. No puede haber una enunciación vacía y no puede haber un enunciado sin enunciación. Entonces, es ambas cosas, ¿sí? Pero ¿qué cosa es cada cosa? Eso es lo que hay que explicar. Si yo digo tu audio de anoche me produjo X cosa, olvídense del verbo. Y aparte no está en presente, ¿no? Por supuesto. Está en pasado, eso no tiene nada que ver. No es mi enunciación lo que estamos analizando, sino la expresión tu llamada de anoche o tu audio de anoche. ¿Qué es lo que me sorprendió o me enojó? La llamada. Sí, eso se lo estoy diciendo, sí. Lo que le dice al otro es el enunciado. Tu llamada anoche me sorprendió, para mí. Lo Pero que, hasta lo que le dice a la otra persona, tú, o sea, el enunciado ese, tu llamada de anoche me sorprendió, para mí es el enunciado. pero ¿cuál es el enunciado exactamente? Ah, de lo que le dijo. Ah, bueno, ahí tenemos Sí, algo. sí, sí. Ahí tenemos algo más cerca. Lo que me dijo en el audio o en la llamada me sorprendió, o me enojó, o me alegró, o me despertó. Lo que me dijo. Ah, Eso la es el enun- Ah, enunciado. lo que puso en el mensaje o le dijo en la llamada sería el Exacto. enunciado. Eso sería el enunciado. ¿Y cuál es la enunciación entonces? La llamada en sí. Pero la llamada en sí no me dice nada. ¿Qué es la llamada en sí? ¿Cómo está formada la llamada en sí? Porque una parte es esa, que lo que me dijo. Eso también es la llamada. Por eso la frase es tu llamada de anoche.
tu llamado de anoche. O sea, la llamada que está compuesta por diálogos, digamos, entre ellos, produjo, o sea, como enunciación produjo que al otro le afecte, le enoje o lo que fuese, digamos, como enunciado. Claro, pero se está mezclando lo mismo. Si fue un diálogo o algo, son enunciados. O sea, lo que se dijeron, de todas maneras no sabemos si se dialogó o no. Pero bueno, supongamos que se dialogó, es un agregado. Se dialogó, bueno, ese diálogo son enunciados. ¿Sí? Pero ¿cuál sería la enunciación? La comunicación en presente, profe. Pero ¿cuál sería la comunicación en presente? En realidad Cuando no se tiene que ver expresa, con el tiempo, o anoche. No, puede ser la semana pasada. Bueno, claro, que porque me hoy, refiero a que tiene No, que ver con el tiempo. lo que le está diciendo es el enunciado, eso ya habíamos quedado. Lo que se dice en la llamada es el enunciado. ¿Sí? Cualquier cosa, algo se dice, porque si hay una llamada, algo se dijo, aunque sea hola. Por ahí dijo hola y cortó, pero ya ese hola es un enunciado. claro, pero en el momento se expresa de que esa llamada lo enojó o lo sorprendió. No, pero eso es mi enunciado. Estoy hablando del Ok. enunciado de la otra persona. El enunciado es lo que dejó en el Bueno, pero mensaje. eso ya lo definimos. Eso Ah, ya lo ok. definimos antes. El enunciado ya está. Eso ya está La definido. enunciación, Falta la el enunciación. contenido, el contenido del mensaje. No, eso es lo que se dice. Ah, ok. Pero ¿no es una cosa que produce otra cosa como producto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué cosa produce otra cosa? ¿Cuál es la cosa que produjo otra cosa? La persona que mandó el audio hizo la llamada. Bueno, no es una cosa, pobre. Por ahí sí, pero no. No es Pero una. la llamada produce la expresión del sentimiento que le causó, la misma. Claro, pero la llamada puede ser dos cosas, dijimos. ¿Sí? Dos cosas, una ya sabemos, que es el enunciado, lo que me dijo. Es decir, lo que me dijo me sorprendió. Pero ¿qué otra cosa me puede haber sorprendido? Cuesta, ¿eh? No tiene que ver con la forma, el No, modo. de la forma de ser el enunciado debe tener una forma, seguramente. El enunciado tendrá una determinada forma Anoche, gramatical. tu audio de anoche. Bueno, Sí, puede ser la semana pasada, puede ser el año pasado, no importa. Digo anoche por decir algo, digamos. A ver, si le doy más Pero contexto, bueno, se va sí, a cortar, pero si le doy más contexto va a ser más fácil de entender. si la enunciación sería la persona, o sea, se tiene en cuenta la persona, el tiempo y el espacio, dijo usted. Sí, eso sería la definición general de la enunciación, claro. Claro. Entonces sería el momento en que le dice el enunciado. O sea, yo le estaría diciendo, por ejemplo, el momento en